Estamos en vivo, 8 minutos faltan para las 8 de la noche. Pasaba Pancho Zárate, peronismo kirchnerista de Tigre. Hoy es una jornada, hasta te diría emotiva, con los 99 años del nacimiento de Evita, así que lo decía antes, aprendo de los que vienen a contarme un poco o a transmitir las sensaciones. Alguien que no es peronista como yo, momento ahora sí de hablar con la institucionalidad del peronismo aquí de San Isidro, presidente del PJR y concejal Fabián Bres, gracias por venir. Gracias, Mariano. Nada, bueno, es un día peronista. Hoy sí, lástima que estuvo gris. Digo, pero bueno, siempre lo es. Nosotros tenemos esa perspectiva optimista, ¿no? Se cumplen 99 años del natalicio de Eva Perón. Obviamente que sobrarían las palabras para poder describir seguramente uno de los personajes emblemáticos e históricos más importantes de la Argentina. Y creo yo que como gran reflexión hoy los peronistas el mejor homenaje que le podemos hacer es recordar y aprender de su humildad, de su solidaridad, de sus convicciones, de su lucha por los más humildes en un momento donde el país está pasando por una situación socioeconómica terrible, con un modelo de ajuste brutal que llevan adelante Macri, Vidal y Pose. Y el lugar que nos corresponde ocupar a nosotros como militantes del peronismo es ese que Evita, como a mí me gusta decir, representa en cada uno de nosotros, vive en el corazón de cada uno de los militantes del peronismo. A ver, vamos a hablar de la situación puntual, digo, tomando esto que decías vos de Evita. Y lo primero, preguntarte por la situación económica, financiera. Digo, te leí ahí en Twitter planteando algunas cuestiones respecto a lo que planteaba Duhovne y demás. Y la semana pasada, el tema era el dólar. Digo, el argentino, por lo menos de los mediáticos, tenía pasión por el dólar. Ha fracasado la política económica, digo, ha colapsado definitivamente lo que ha pasado con el gobierno, por lo menos el programa que tenía, sin meternos de lleno en los tecnicismos de la economía, ¿no? Como ciudadano, como hombre de la política, ¿cómo lo ves? A ver, yo creo que si le preguntamos a cualquier vecino de San Isidro, a algún comerciante de aquí de enfrente, rápidamente te va a responder que no solamente ha fracasado el modelo económico, sino que lo están sufriendo cotidianamente, ¿no? Tarifazos, imposibilidad de poder sostener los costos que genera la vida cotidiana, ¿no? El poder adquisitivo cómo se va perdiendo, la imposibilidad de tener paritarias que te permitan mejorar tu situación salarial, comercios cerrados en San Isidro, pymes que bajan sus persianas. Recién leí una nota de Clarín, esto también es parte de lo insólito, ¿no? Y Clarín decía algo así como en la reunión que hay en este momento en Casa Rosada, decía, Macri se acaba de reunir con su gabinete económico y hicieron un análisis positivo de cómo se comportaron los mercados hoy. El mercado cayó 3.6. El dólar se cerró 22,30. Se acentúa en todos los medios que no son Clarín o La Nación, se acentúa la fuga de capitales extranjeros. Entonces, claramente hay una crisis de política y una crisis socioeconómica muy profunda y sobre todo crisis de credibilidad. Entonces, a mí me da la sensación de que, bueno, y ni hablar de los tarifazos, ¿no? Esto de no dar marcha atrás, de no entender que estamos en un momento sumamente difícil y siempre realizando operaciones que ponen a la oposición en una situación de ingobernabilidad que no es así. La oposición lo que está planteando es que este es un momento en el cual el gobierno tiene que abrir sus oídos y escuchar a la sociedad. A ver, vamos a meternos de lleno en lo que tiene que ver con San Isidro, tomando este hilo conductor que vos planteabas. El ajuste es de Macri, es de Vidal, es de Pose. Sí. En la misma línea. En la misma línea. El impuesto, las tasas municipales han crecido desde diciembre hasta hace unos días, casi entre un 15 y un 20%, ¿no? Pensemos que hoy estamos hablando de una inflación anual cercana al 25-30% y vaya a saber dónde termina, ¿no? Producto del empuje que pueda generar la suba del dólar. Ahora estamos hablando de que en los primeros meses del año ya San Isidro generó casi lo que sería la inflación anual del país. Sí, yo soy
es de preocuparme mucho lo del ABL, digo, lo empecé a notar desde que estamos acá, y es intenso. Es intenso. Ahora, ¿el vecino percibe, digo, que es la misma línea o mismo por cómo es el desarrollo, por el desconocimiento, le cuesta entender que quizás es la misma situación o que aquí se profundiza un poquito más? No, yo creo que el vecino lo percibe. Hoy es muy difícil poder mensurarlo, ni siquiera con una encuesta. Yo creo que cada vez se complejiza más cómo poder percibir la percepción que tiene la sociedad y lo terminás viendo casi en el cuarto oscuro el día de votación. Yo creo que ya lo hemos hablado, ¿no? Estas cuestiones donde el vecino de San Isidro se expresa constantemente, que es a través del voto popular, creo que lo vamos a ver ahí. De hecho, la última elección, la fuerza Cambiemos a nivel provincial sacó unos guarimos y el intendente Pozo sacó casi 20 puntos menos. Sí, eso es cierto. Digo, y es una realidad. Y a ver, te llevo como hombre de la política local y como concejal al tema que desde el año pasado se viene trabajando mucho, que es pelea, diferencia entre el intendente y el presidente del Consejo Deliberante. En diciembre muchos de los concejales de la oposición han quedado en el medio, digo, de tener que definir quién iba a comandar el cuerpo legislativo. Lo primero que te pregunto, ¿crees en esta pelea? ¿Crees que es algo que existe realmente? ¿No es tan así como se plantea desde nosotros, de lo mediático? Digo, ¿cómo lo analizás? Mira, a ver, nosotros se lo planteamos al oficialismo, y cuando hablo de oficialismo hablo de todos los quienes pertenecen a ese sector, de que la interna del oficialismo la tienen que resolver ellos. Nosotros los 12 concejales de la oposición nos habíamos reunido en diciembre con una estrategia política que tenía que ver no solamente con la conformación de las autoridades de parte de la oposición, ¿no? Sino también el esquema de comisiones para el presente año, y con eso, digamos, fuimos a sentarnos a escuchar a ver cuál era la propuesta del oficialismo. Nos encontramos con una pelea y le pedimos, por favor, que no nos metan a nosotros en medio de esa pelea y que la resuelvan ellos. Bueno, finalmente la resolvieron. Ahora, el Consejo Deliberante de San Isidro siempre ha sido, digamos, por lo menos desde que yo asumí, siempre ha tenido sus bemoles. Vos imaginate que en el año 2012, cuando asumí, a mí me tocó Bosque Alegre, al otro año Tribilín, al otro año el tema del intento de venta del hipódromo. Este año ya vamos 2. El tema del golf de Villa Adelina, ¿no? Una operación donde la AVE junto con el intendente quieren volver a reeditar aquel viejo convenio que hizo que se vendiera la ex obra sanitaria, ¿no? Uno vendiendo un terreno nacional y el otro facilitando los parámetros urbanísticos en el municipio para que se pueda acomodar una licitación al gusto de Cencosud. Bueno, lo mismo quieren llevar adelante en el golf de Villa Adelina, con un porcentaje interesante de ese predio que, sin lugar a dudas, genera un perjuicio muy, pero muy importante para los vecinos de Villa Adelina. Vamos a hablar ahora de ese tema puntualmente, pero entonces, a ver, por lo menos de la lógica legislativa no cambió mucho esta discusión, esta pelea, digo, se reafirmó el presidente, se continúa en la misma línea, digo, por lo menos su espacio, porque hay otro que tanto meneo, tanto bailecito con el oficialismo, creo que los puede complicar políticamente. ¿Ustedes siguen por la misma senda? A ver, yo te hago un número. Hoy la fuerza Cambiemos entre oficialismo y vecinalismo, porque yo sumo al vecinalismo, porque el vecinalismo es vecinalismo cuando quiere. No, pero claramente ellos han sacado la cantidad de votos producto de la atracción de la boleta de Mauricio Macri y de la gobernadora Vidal. Entonces, y responden a esa fuerza y tienen relación con funcionarios nacionales de esa fuerza política. Entonces, cuando vos sumás a todos ese grupo de concejales, son casi 17 concejales. Hoy la oposición somos los 2 concejales del Partido Justicialista, los 2 concejales del Frente Renovador y los 3 concejales de Unidad Ciudadana. Digamos, la verdadera oposición al posismo. Lo demás es parte de la interna de Cambiemos, que se resolverá, no sé cómo la verdad, yo no me meto en ese tipo de cuestiones, pero que no nos metan nosotros. Es buena la definición, que arregle Cambiemos su interna. A ver, vamos a las situaciones puntuales que pasan en el distrito al lado del golf de Villa Adelina. Le pregunto a la dirigencia política y dice 65, 35, 170 y no sé cuántos miles de espacios verdes. Bueno, ¿y el proyecto?
y lo concreto, no, todavía no está, no llegó, no. ¿Cómo es bien la situación? Obviamente es conocido el reparo de los vecinos, la negación de los vecinos a la construcción, pero ¿hay algo concreto? ¿Está todavía en marcha? Ayer el partido de Boca aparecía en el Zócalo que San Isidro más sustentable son los 170.000 metros cuadrados de espacio verde que tiene el Golf de Villalina, pero ¿se avanza eso? ¿Está concreto? ¿O tras todo esto que pasó mediáticamente y la expresión de los vecinos se planchó el tema? Yo, a ver, vuelvo a reiterarte, hubo un intento de mejorar la metodología que se utilizó hace 25 años en ex obras sanitarias para venderle ese predio entre el gobierno nacional y la sesión de parámetros urbanísticos del municipio a Cencosud, ¿no? Acomodaron una licitación al gusto y placer de Cencosud. Bueno, lo que se trató de hacer ahora es intentar construir un ámbito participativo, entre comillas, donde eran invitados los vecinos a que conozcan a través de talleres, el emprendimiento, pero en ningún momento, o sea, los invitaban a los vecinos a conocer cómo iba a ser el parque público, pero en ningún momento le explicaban por qué había un 35% del predio que iba a ser, que iba a ser utilizado para edificios, casas, oficinas, negocios inmobiliarios. Sí, está claro. Negocios inmobiliarios. Y lo que no saben los vecinos, que ahí hay que hacer un cambio de zonificación para que eso se lleve adelante. Nosotros advertimos esto en septiembre del año 2017 y presentamos un proyecto desde el bloque del Partido Justicialista solicitando que el municipio le pida al gobierno nacional la cesión del 100% del predio para construir un parque público en serio. Ahora, sinceramente, el convenio entre la ABI y el municipio, nosotros formalmente los desconocemos porque nunca nos mostraron nada. Ahí está el tema. Yo reparo mucho sobre eso, que creo incluso hasta gente del oficialismo no lo tiene claro. Digo, me parece que se ha mejorado la forma, vengan los vecinos al container a que les contemos lo que vamos a hacer, pero en el fondo queda por lo menos el signo de interrogante. Bueno, en cualquiera de las situaciones debería pasar por el Consejo Deliberante. Sí, a ver, dos cuestiones clarísimas. Yo creo que el trabajo de los vecinos ha sido muy, pero muy interesante para que en algún sentido se detuviera un poco el avance del golf y también el trabajo de los concejales que venimos realizándolo desde, en nuestro caso particular, del año pasado, con otro tipo de proyectos que se han presentado durante este año. Ahora, lo que tienen que entender los vecinos es que el proyecto, si se da, va a pasar por el Consejo Deliberante y yo, en cada oportunidad que tengo de juntarme con alguno de ellos, les digo que vengan a conversar con los 24 concejales. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque el cambio de zonificación o el cambio de código de ordenamiento urbano es potestad del Consejo Deliberante y para que eso no suceda se necesitan tener 13 votos, ¿no? Entonces ellos tienen que tener plena seguridad que todos los concejales que dicen estar comprometidos con el 100% verde en el momento de esa votación cumplan con lo que dicen y no que suceda otra cosa. Sí, no, sin lugar a dudas. Pero me quedo con la importancia que el vecino se acerque al consejo cuando esté realmente el tema ahí, porque creo que es lo que siempre falta. Y lo digo porque antecedentes de eso es ex obra sanitaria y el barrio Payata. En el barrio Payata había un compromiso público de 12 concejales que después no se plasmó en el Consejo Deliberante. Por lo cual tiene que haber un marco donde los vecinos vengan a exigirnos a sus representantes que ejerzamos ese poder de representación a favor de ellos. Te saco un poquito de este tema, te llevo a otro. Repasaba esta tarde, cuando charlábamos respecto al surgimiento hasta eufórico, efusivo por parte de toda la ciudadanía de la Secretaría de Modernización. Digo, vos venías aquí con lo que habían trabajado durante tantos años ustedes. Al día de hoy ni siquiera tiene la oficina, hay un cartel de se alquila la Secretaría de Modernización ahí. ¿Qué pasó con la misma? Digo, salvo algunos proyectos, hasta un sistema de votación electrónica en el Consejo Deliberante, pero no se ha conocido mucho, ¿no? Bueno, a ver, sinceramente no me quiero robar esa situación, pero si recordarás en la sesión de presupuesto yo pregunté por qué estábamos pagando 600.000 pesos
por año de un alquiler, si no había una oficina dentro del edificio municipal donde pudieran, creo que son 2 empleados, donde pudieran 2 empleados de modernización trabajar y en cambio se estaba alquilando, generando un gasto que lo podríamos utilizar para los sectores más vulnerables del distrito. Sin duda. Bueno, al poco tiempo se ve que alguien escuchó ese mensaje y decidieron no alquilar más. Es para celebrar igual, ¿eh? Digo, Sí. es para celebrarlo y lo digo fuera de toda ironía, porque el número que vos representás es importante o no, dependiendo para qué se destine. Digo, para esa oficina era importantísimo, se puede direccionar a otro lugar, está claro. Sí, obviamente, cuando vos tenés subejecuciones o casi nada de presupuesto, como muchas veces nos hemos encontrado en otras oportunidades con la dirección de la mujer. Sí, no, a ver, hay cosas que dentro del organigrama que, bueno, ahora tiene la rendición. Vale. De dentro de poquito, ¿no? Ahora tenemos rendición. A mí me hubiera gustado que se hubiera escuchado más del municipio acerca del área de modernización del Estado. Digamos, a mí me parece medio impresentable tener una Secretaría de Modernización del Estado que, insisto, fue un grave error generarla desde el Consejo Deliberante, porque tarde o temprano eso va a promover, lo dije en aquel momento, con un cambio de composición del Consejo Deliberante, que algún concejal se sienta con la libertad de empezar a armarle el organigrama municipal al intendente. Y esa es una potestad que por ley orgánica de municipalidades y constitución le corresponde al intendente. Fue, la verdad, que un hecho grave. Ahora, sinceramente, que solamente escucharon lo del alquiler. Es una secretaría que realmente no genera ningún proyecto estratégico de innovación. Lo único que hace es firmar convenios con el INCAP o con los organismos del Estado Nacional para aplicar programas nacionales en el distrito, ¿no? Al municipio, te interrumpo, porque al municipio se lo vio muy eufórico con el Smart Citizen Talent o algo parecido de IBM. Digo, que eso decían que era logro de modernización. Todavía no entiendo qué ganamos, si es que ganamos algo. No ganamos nada. A ver, no sé si tenemos mucho tiempo, pero te lo hago breve. Primero, San Isidro no es una ciudad inteligente. Cualquier definición de ciudad inteligente que vos analices en términos internacionales, San Isidro no entra bajo ningún punto de vista en ese sentido. Cree que firmando estos convenios con IBM pasa a ser considerada como una ciudad inteligente y no lo es. Y te lo digo básicamente porque lo que uno tiene que entender que cuando uno contrata o establece un convenio con empresas como IBM, que terminan desarrollando políticas públicas tecnológicas, ¿no? A través de sensores, a través de programas, a través de software, para recolectar datos, existe lo que se llama sesgo algorítmico. ¿Qué es el sesgo algorítmico? El algoritmo es la base de cualquier programa de software, es la madre de cualquier programa de software. Por lo cual, el dueño de los datos que recolecta ese sistema de software es IBM, no es la municipalidad de San Isidro. ¿Y quién controla qué se va a hacer con esos datos? ¿Qué va a hacer con esos datos IBM? ¿O no tenemos el caso de Facebook que vendió 80 millones de cuentas para la utilización política, del cual el gobierno de Mauricio Macri se aprovechó en las últimas elecciones para poder georreferenciar políticamente cuáles son las conductas y cuál es el perfil psicológico de los votantes? No, sin duda, sin lugar a dudas. Por eso, a ver, yo no lo tenía claro con esta explicación que vos acercás, me parece que es la parte interesante, por lo menos para completar. ¿Han ido los funcionarios a rendir cuentas? Digo, en el marco de la rendición, estamos próximos, ¿no? Sí, han empezado, hay un cronograma, yo no estoy en la comisión de presupuesto, está el concejal Tavis, el presidente de nuestro bloque. Sí, hay un cronograma de marcha, ya ha ido el secretario de Hacienda, el secretario de Espacios Públicos, en estos días tiene previsto estar, creo que el secretario de Salud y alguna otra área más, y después, bueno, se procederá, seguramente no sea en una sesión ordinaria, tal vez sea en una extraordinaria. ¿Una extra? Sí, porque la ordinaria que tenemos es el próximo... 16, creo que cae, el próximo miércoles. El próximo miércoles, y todavía no se cumpliría con el cronograma de funcionarios que deben pasar por la comisión, así que seguramente va a ser una extraordinaria. Pero bueno, nada, obviamente nosotros tenemos una lectura muy negativa con esa rendición de cuentas, y desde el punto de vista político sería muy contradictorio para quienes
no acompañamos nunca el proyecto presupuestario del municipio, porque claramente tenemos una visión política totalmente distinta a cómo se asignan las partidas presupuestarias en San Isidro. Mal podríamos estar aprobando la rendición de cuentas de un presupuesto que no acompañamos nunca. La última, ahora sí, para liberarte, el gobierno lanzó unos spots comunicacionales en un marco parecido a una campaña, después el Mundial se arranca ya con la campaña firme, por lo menos dicen eso de parte del gobierno. ¿Dónde anota Fabián Brest para el año 2019? ¿Candidato a...? No, en el 2019 me vas a encontrar como presidente del Partido Justicialista de San Isidro, intentándole garantizar a los compañeros que quieran competir el hecho de abrir el partido para que lo puedan hacer en una gran elección PAS. Ojalá que todos tengamos la suficiente capacidad y humildad de converger en una unidad de concepción y una unidad de acción que nos permita poder enfrentar este modelo de ajuste estructural y brutal que lleva adelante Macri, Vidal y Pose. Nuestro pueblo lo necesita y yo creo que las elecciones PASO son una herramienta indispensable. Me vas a encontrar trabajando seguramente en esa unidad para facilitarle a todos aquellos que quieran ser candidatos que lo puedan hacer dentro del peronismo. Gracias, Fabio, como siempre. No, gracias a vos.